cuando algunos vaticinaron el fin de la historia. Los resultados preliminares son los siguientes. Opción apruebo, 5.292.666 votos, correspondiente al 78.24%. La sociedad golpea la cara de quienes se acomodaron en esa falsa realidad. El país y sus conflictos han derramado olas de tinta en especulaciones y hoy son sometidos a test de hipótesis. Ok, bienvenidos a un nuevo capítulo de Test de Hipótesis, hoy día con un invitado especial, pero como siempre bien acompañado del panel, hoy día con las dos mujeres de este gran panel que hemos convocado. Hoy día la Nacha, ¿cierto? Presidenta de la FEUC. ¿Cómo estáis, Nacha? Bien, gracias, Rodrigo. Disfrutando las nuevas vacaciones, pero con ganas de que partan ya. ¿Cómo están estos días de presidenta? Uy, intenso. Bueno, con el caso Frei Montalva, ahí se generaron roces, pero siempre fuertes con nuestras posturas y también poniendo los puntos que creemos que hay que poner sobre la mesa. El caso Frei Montalva siempre fue un caso bien emblemático para la nueva acción universitaria. ¿Cómo estás tú, Javi, ingeniero comercial de la Católica, que estuvo de vacaciones? Ingeniera. Estuvo de vacaciones. Bien, llegando a las vacaciones, así que relajada, apenada por la decisión de la Corte respecto al caso Frei Montalva. También con un poco de impotencia por el caso de Florcita Motúa, pero intentando enfocar la acción y la causa en buenas cosas. Bueno, bien polémico el caso de Florcita Motúa. ¿Qué pasó al final? Lo castigaron sí. Claro, con 2 multas máximas, que es un 30% de la dieta. Ah, perfecto. Claro, Okay. Le bajaron el sueldo, básicamente, el supersueldo de parlamentario. Bueno, esperemos que sea un poco más que eso. Oye, pero hoy día tenemos la presencia de un invitado. Yo creo que para el tema que vamos a conversar hoy día es la mejor persona con la que podríamos conversarlo, precisamente. Marco Enrique Minami. ¿Cómo estáis, Marco? Bien, contento de estar con ustedes. Saludo a las dos dirigentes y a la orden, y feliz de acompañarlos. Y gracias a ti también, por supuesto, por la moderación. Supongo que tú vas a ser nuestro dictador. Yo voy a ser el dictador benevolente que va a dirigir esta conversación. Oye, Marco, ¿cómo estuvo tu semana? Te vi bien cercano ahí con el presidente del país vecino. ¿Qué relación hay ahí? Soy un admirador del presidente de Argentina, soy un admirador de sus valores integracionistas y eso, un gran admirador soy. Bueno. Mira, para este capítulo tenemos una hipótesis, ¿cierto? Ya la habíamos comentado un poco la dinámica, Marco, pero no puedo perder la oportunidad de preguntarle a Marco, a la luz de, creo que esto va a ser el lunes, ¿vas o no vas de candidato? Lo veremos en mayo. ¿En mayo? Elección de después de los constituyentes. Pero el PRO te quería pedir ahora el lunes, si no me equivoco, ¿no? El partido tiene su ritmo, su dinámica, y yo responderé en mayo, después de la constituyente. Me parece que es una mala dinámica la presidencial ahora. La encuentro incluso de mal gusto, encuentro que no. Además no veo ningún debate de ideas, veo un desfile de nombres divorciados totalmente de una visión. Sería incapaz, si tú me nombras a 3, de decirte qué quieren. No sé qué quieren. Sé que quieren ganar la elección, pero y eso me parece a mí soy muy crítico de eso, muy ácido con eso. Me parece una forma también de decadencia moral, porque creo que la política es básicamente un debate de ideas. Sin eso no es interesante. Pero de todos los lados, porque hemos visto que el candidato independiente ahí anda hablando de los tatuajes más que de ideas de gobierno.
Sí, de hecho hablamos de eso también en el podcast pasado, como este desfile de nombres, sobre todo para la constituyente, y las ganas de que empiecen a haber un debate de ideas durante ya, bueno, febrero un poco apagado, pero durante los meses previos a las votaciones. Bueno, y hay candidatos de los cuales también conocemos un poco más, y de hecho uno de ellos eres tú, ya has sido 3 veces candidato. ¿Cuánto ha cambiado el candidato antes y post estallido social? Marco Enrique, ¿cuánto ha cambiado? Desde el punto de vista de la idea, no sé, obviamente te has puesto más viejo, me imagino. Yo llegué a Chile en 1986 y ya en 1986 Chile me pareció un país, lo dije en una entrevista como a los 15 años, clasista, fascista y racista. 1988 y llegué a un barrio alto, a Vitacura, y creo que no ha cambiado mucho eso. Sigo pensando que una élite clasista, fascista y racista. Y el estallido, básicamente, el estallido avanzó en eso, ¿no? El estallido, la bandera mapuche, la Plaza de la Dignidad, la demanda de justicia social, la furia con la élite. Creo que las coordenadas con las que yo me rebelé de adolescente y después de grande, y la respuesta a eso, a mi juicio, por lo menos yo confirmé mis convicciones. No pertenezco al club de los que toman un látigo y se autoflagela, porque humildemente buena parte de lo que ocurrió ahí está escrito. Lo dije, lo advertí, participé de ese debate. A mí no me van a sorprender mucho, porque me sorprende otra cosa, el coraje de los jóvenes y los no tan jóvenes por enfrentar a la policía para protestar. Esa fuerza me pareció lo impactante, pero yo no pertenezco al club de la gente que dijo, ¡uy, qué sorpresa! No sabía que Chile... Siempre está escrito por mí, como diputado lo dije, en todas partes advertí que iba a pasar algo parecido. No esto, pero siempre dije que estaban abusando y que ese abuso iba a explotar. Y creo que uno de los síntomas fueron los pingüinos, en 2006. La revolución pingüina, si alguien no lo sabe, son los liceanas, que protestaron incluso muy interesante, ¿eh? Protestaron, ¿te acuerdas? Usted era muy joven a lo mejor, no sé si se acuerda o lo leyeron. Protestaban incluso por la alimentación. No era solamente una demanda del OSCE, de ley orgánica constitucional, era también de que comían tallarines todos los días. Los tipos, o sea, estábamos ya en la dignidad, 2006. Y después en la secuencia, diría 2009, también cuando rompí una coalición y denuncié un duopolio, y después el 2011 2010 con Hidroaicén, 2011 con la protesta universitaria, y después uno podría seguir, pero me parece que hay mucho más, pero los hechos elocuentes a mi juicio, y que cristalizan en las fascinantes protestas del 2019. Perfecto. Tú lo tocaste de muchas formas distintas durante esta intervención, así que pasemos directamente a la hipótesis del día de hoy. ¿Estamos volviendo a una suerte de duopolio político? Ese es el planteamiento que nos hemos dispuesto hoy día. Y quizá una buena forma de partir es que es conversar acerca de cómo fue el clivaje Alianza-Concertación. Y sobre todo, bueno, Marco, tú estuviste en ese... participaste en la política durante todos esos años. La incidencia del sistema binominal obviamente que genera los incentivos para que existan dos coaliciones dominantes, pero no era solamente el sistema binominal, existían senadores designados, existían enclaves autoritarios que venían desde la dictadura, particularmente aquellos que se acordaron junto a la Concertación en el año 89 en el plebiscito de reforma a la Constitución. Y eso nos llevó a una suerte, ¿cierto?, de democracia protegida, ¿cierto?, donde gobernaba una coalición, pero al mismo tiempo existía otra con un poder igual o incluso mayor. ¿Cómo es para ti, y bueno, y abro la pregunta también al resto del panel, qué impacto tuvo eso en lo que sucedió después? Tú hablabas de la Revolución Pingüina, en adelante. ¿Cuál era esa dinámica? ¿Qué tan nociva o qué tan buena fue? Y de hecho, para poder hacer el link después con lo que sería el día de hoy. Dale, Nacha,
Javi, Marco, quien quiera. Dale tú, Marco, que está ahí de invitado hoy día. Bueno, es que he hablado mucho. Como quieran, a la orden. Dale, yo primero, por si acaso, dijiste al pasar que yo había gobernado todos esos años. Yo fui no, estuviste en la coalición gobernante. 2006-2010. 4 años y no quise nunca más ser diputado ni senador. Y no he postulado a ningún otro cargo, salvo el de presidente. Así que no. Yo los 4 años que estuve en el ejercicio del poder en una coalición, la Concertación, quedé con opinión muy severa. Creo que la ética de la convicción perdió frente a la ética de la responsabilidad. Creo que se instaló una idea de que gobernar era básicamente ser responsable. Y creo que hay cosas que no son transables y que tienen que ver también con un cierto motor para la política y para las políticas públicas, que son las convicciones. El Transantiago, la no legislación sobre los derechos sexuales y reproductivos, el CAE. Hay un conjunto de momentos de nuestra historia reciente que expresan, a mi juicio, una visión sobre el individualismo versus la solidaridad, que molestaron a las y los chilenos en tanto consumidores, menos en tanto ciudadanos. Me quiero explicar en eso. Creo que muchas veces las protestas son más bien de gente endeudada, furiosa, porque la tasa de interés es muy alta, porque el crédito es injusto, pero que están dispuestos a pagar y que quieren pagar. Otra cosa es el debate sobre las reglas de convivencia. Me explico. Por ejemplo, yo he recorrido buena parte de la universidad en conferencias, privadas y públicas, institutos técnicos. Y la gratuidad en la educación, muchas veces, en muchas aulas, no era mayoría. Y estaban los mismos estudiantes endeudados esta idea de por qué le vamos a pagar la educación a un flojo. Como frase, aparecía. Y yo creo que ahí tenemos un problema así muy grave que el virus COVID, para conectarlo, detonó. Son 2 ideas que me parecen que no están instaladas todavía. Y yo me temo que todavía no hemos logrado, y esto es un problema de educación, de secuestro informativo, de medios de comunicación de ultraderecha. Te voy a dar, 3 ejemplos rápidos. 1, para mí el hijo de rico no es rico. El que es rico es el padre, y el padre debe pagar más impuestos. Y por tanto, la educación debe ser gratuita y universal. Incluso los hijos de ricos deben estudiar gratis. Por lo demás son muy pocos los hijos de ricos. Pero por culpa de un pequeño grupo de hijos de ricos, el 90% tiene que pagar por la educación. O endeudarse, o postular a beca, o esperar el sorteo para que te toque la gratuidad. 2, la enfermedad en Chile es tratada de 2 maneras. Los que tenemos seguro privado, el 18%, y los que no tienen seguro privado, el 82%. Y por tanto, el 82% de los chilenos se atiende con el 50% del presupuesto y el 18% de los chilenos nos atendemos con el 50%. Y eso tiene que ver con una máxima que no está instalada en Chile, es que la enfermedad de uno es problema de todos. ¿Qué es lo que el COVID-19 demostró? Que tu enfermedad es mi problema también. Y tercero, y aquí cierro, creo que también este país, nuestra sociedad, este pueblo organizado en una sociedad, representado en un Estado, no estamos de acuerdo en la idea de que el gran tema de una sociedad, el gran tema de un país son los impuestos. Y en América Latina, con esos niveles de desigualdad y ahora de pobreza, el tema que viene es el tributario. Y si tú revisas, en Chile no se habla de impuestos, poquísimo. Lo tienen secuestrado los economistas y hoy día incluso es tan espectacular lo que ha pasado que hemos terminado contribuyendo todo con nuestro 10% de las previsiones. Ustedes probablemente no, porque son muy jóvenes, pero los que somos mayores recurrimos al 10%. Y buena parte de los chilenos, 9 millones, recurrieron al 10% de ahorro previsional. 9 millones. Entonces creo que yo no doy por ganada esta disputa. Y por eso tengo después hablaremos seguramente política y todo. Por eso yo no doy para nada por ganada la batalla. Creo que incluso hay cero riesgo de que la constituyente sea una constituyente, una colección de derechos inexigibles porque no estamos de acuerdo. Y creo que el debate, en el fondo, está muy planteado desde la lógica individual, desde la lógica del mérito. Este eslogan de Nike, ¿se acuerdan? Just do it. Depende de tu fuerza de voluntad. Y ahí está Trump, ahí está Parisi, ahí están todos los candidatos de la derecha. No, pues si depende de mí, déjenme, no me pongan obstáculos. Eso me parece a mí que es súper interesante como debate. Javi. Por mi parte, bueno, creo que de partida la fuerza de izquierda como concertación nace por un problema mucho más grande que era enfrentar la dictadura, y creo que ahí fue un proceso clave para lograr esta unidad
que tal vez hoy en día no la vimos, por ejemplo, en el proceso constituyente, como para algo tan importante que necesitábamos ganarle a la derecha como para unirnos. De todas maneras, siento que, bueno, primero hay que diferenciar un poco los gobiernos de la concertación. Creo que Elwin, por una parte, estuvo gobernando con un boinazo, entonces igual es un poco complejo criticar sin haber estado en sus zapatos. Había mucho en juego. Creo que tal vez por tratar de ganar más y avanzar más rápido podíamos perder mucho y volver a una dictadura, lo cual hubiese sido terrible. Y luego, obviamente, hubo gobiernos donde hubo muchos errores, como los que nombró Marcos, pero también creo que las conversaciones eran súper distintas y creo que muchas veces caemos en las críticas con un contexto actual, pero para juzgar gobiernos anteriores. En ese sentido, bueno, Ricardo Lagos siempre fue honesto en decir la tarea número 1 es crecer, lo demás es música. Para él siempre fue el crecimiento económico lo más importante, y creo que eso también se fue replicando en el primer gobierno, por ejemplo, de Bachelet, donde hubo asesores económicos que hoy ya en el segundo gobierno ya declinaron, porque habían tareas tal vez más importantes, no sé si más importantes, pero sí más urgentes, que era, por ejemplo, no sé, hoy en día hablamos, en el segundo gobierno de Bachelet hablamos de gratuidad en la educación, pero antes hablábamos de acceso. Marco, por ejemplo, en un comienzo habló sobre los derechos reproductivos de las minorías sexuales tal como son llamadas o mal llamadas, pero hasta el 90, el 91, si no me equivoco, tener relaciones sexuales entre dos hombres era penado con cárcel. Entonces, a mí me pasa que cómo podríamos haber hablado en los años 90 de matrimonio igualitario, por ejemplo, si es que aún no avanzábamos en esas cosas que están mucho antes. Ahí, bueno, abro el debate también. ¿Nacha? Sí. Bueno, siguiendo tal vez un poco la línea de lo que decía la Javi, creo que la concertación después del plebiscito, después de la victoria del no, tal vez sí tenía esta convicción de que las cosas iban a ser distintas, de que iba a llegar este arcoíris después de la tormenta, pero que, como decía la Javi, en un principio el escenario era complejo. Yo no sé si lo que hizo, por ejemplo, como la forma de gobernar de los primeros gobiernos de la Concerta fue un acierto o no fue un acierto, pero lo que sí creo que es claro es que la Concertación se empezó a sentir muy cómoda en esta cancha que dibujó, que bien mencionaban esta polémica frase de Jaime Guzmán. Se empezaron a sentir muy cómodos en esta cancha limitada y generaron una desconexión tremenda con la sociedad y se acomodaron a lo que quería finalmente, como la idea más meritocrática, la idea de que sigan defendiendo la derecha, de rascarse con las propias uñas, que es un poco lo que reconocía ahí Marco. Y creo que nuestro sistema de esa época favoreció que se mantuviera ese status quo y nunca estuvo la fuerza política para generar ese cambio. Como decía antes, la izquierda estaba muy cómoda, la Concerta estaba muy cómoda, el sistema binominal favoreció siempre hasta a una derecha que no era mayoritaria, pero le dio siempre los cupos suficientes. Entonces creo que es un fenómeno que indigna que se haya perpetuado por casi 40 años. Ese es mi diagnóstico, como lo hubiera entendido uno o dos gobiernos, pero el tiempo que tomó fue demasiado y eso fue finalmente lo que falló. Bueno, ahí en eso que dices tú, Ignacia, respecto a el tiempo que duró, yo creo que uno podría recurrir a mucho análisis, y uno que me convence harto, y quizás podríamos terminar con este primer bloque, es el hecho de que aquellas fuerzas que lograron que triunfara el no en plena dictadura fueron muchas de ellas fuerzas sociales muy importantes, como lo podían ser juntas de vecinos, lo podían ser clubes sociales, lo podían ser las universidades, ¿cierto? Pero la forma en la cual se configura el poder, ¿cierto?, que se pacta entre la Concertación y la alianza o la derecha, genera esta forma de
separar, ¿cierto?, al poder de aquellos que son sometidos al poder, de alguna forma. Y eso para mí tiene un primer quiebre, ¿cierto?, en la Revolución Pingüina, digamos, donde la gente le dice, bueno, creo que es Carlos Ruiz el que tiene un libro que se llama De nuevo a la sociedad, donde habla precisamente de aquello, cómo de nuevo la sociedad se empoderó, ¿cierto?, de aquello que se le fue arrebatado, en una concertación que quizás no quiso de forma digamos voluntaria, ¿cierto?, no fue premeditado en esta suerte de venderse, como muchos lo han llamado, ¿cierto? Yo creo que más bien fue una alienación, ¿cierto?, en un sistema económico que parecía dar rédito, que propagó la cultura del consumo, de la cual muy bien habla hoy día Carlos Peña, y de un país que se modernizó en muchas cosas, pero quedó completamente alienado en muchas otras, digamos. No sé, Marco, si queréis terminar relativo a esta parte, porque justo ahí viene de hecho tu candidatura al año 2009, donde tú denuncias un poco esta concertación alienada, ¿cierto? Qué interesante lo que Natacha, ¿no?, y Javiera sí. La Nacha. Nacha, perdón. Ignacia, Nacha y Javiera. Creo que las dos, y yo me sumo en eso, pero voy a tratar de equivocarme más todavía y de nadar más profundo. Yo creo que hay un ejercicio de la manera de hacer política que se diseñó en dictadura y que está en las actas de la Comisión Ortúzar, que crea la Constitución, que es, fíjate lo que debatían, que no hubiese voto universal. Les parecía populismo que la gente votara. Léete cómo justifican los senadores designados. Los justifican porque dicen el pueblo podría elegir un imbécil. Lo dicen de otra manera, pero dicen eso. Para que no llegue un imbécil, pongamos un correctivo, los senadores designados. Y yo creo que eso es una manera de despolitizar una sociedad, a un pueblo sobre todo. Y eso en los 90 permitió que se instalara esta idea de que había que ser gradual. Vamos, pueblo de Chile, aguanten, vamos de a poco. El divorcio en 2002. Y yo creo que hay elementos de la dignidad que no son aceptables, que fue un poco lo que pasó en Sudáfrica, cuando un grupo de hombres y mujeres negros dijeron: yo no me basta que me des comida, quiero caminar por la misma calle que caminan los demás. Y ahí no hubo gradualidad. Y creo que en Chile, de algún modo, aceptamos esta idea de, mire, oiga, pero no moleste, vamos de a poquitito, porque no están preparados para el aborto. Bueno, ¿con qué derecho? El Estado va a penalizar a una mujer violada por interrumpir su embarazo. ¿Y con qué derecho una clase política va a considerar que la dignidad tiene un cronograma? Entonces, discutámoslo. Entonces, digamos, mire, en realidad, a las ollas comunes que tienen hambre, chicos, calma. Para el 2023 va a estar bien la economía. ¿Qué es lo que está diciendo Piñera, por lo demás? Primero hay que echar a darle... No, hay hambre, hay ollas comunes. Entonces la dignidad no se plebiscita. La dignidad... Y este es el tema, es que las fuerzas conservadoras de izquierda y de derecha bloquearon eso y hablaron de gradualidad. Entonces ese es un primer punto. Y el segundo punto, y que yo creo que en Chile nos están hace 30 años lobotomizando, nos están imbecilizando, nos están infantilizando. Tenemos un sistema de medios de comunicación cuyo único interés es recopilar información bancaria, recopilar información de mercado y no abrir el debate. Y por eso que en Chile nunca en 30 años ha habido en el prime time, en 31 años ahora, nunca un documental sobre Asamblea Constituyente, nunca un documental sobre cómo funcionan las AFP, nunca. En 31 años ustedes no han visto en televisión abierta eso. Y quienes tenemos más recursos tenemos acceso antiguamente a los DVD, al cable y hoy día las plataformas como Netflix. Y nos informamos mejor. ¿Por qué? Porque no dependemos de la televisión chilena. Entonces hay una televisión clasista. Para los pobres, un noticiario, un informativo que está hecho para estúpidos. Ustedes han visto las noticias de Chile, ¿no? ¿Cuánto duran? Sí. 90 minutos. Y en que repiten en la misma nota 8 veces el hecho.
Y entonces un grave accidente de tránsito, y repetimos, aquí estamos en Macul Congreso, un grave accidente de tránsito, hay 2 muertos, y hay bastante preocupación, porque hay bastante nerviosismo, y porque, bueno, recordemos con el notero en terreno, véanlo, dura 10 minutos la nota. ¿Han visto ustedes los noticiarios de los países desarrollados cuánto duran o no? 20 minutos. 20 minutos. Contexto. Aquí en Chile dicen, Putin se peleó con Trump. No dan contexto. No dan contexto. Entonces, llevamos 31 años de imbecilización de un pueblo que no sabe cómo funcionan las AFP. Alguien explique, ustedes saben cómo funciona, es lo más difícil que hay. Ni yo me demoraría horas en explicártelo. Cómo funciona exactamente el sistema previsional chileno. Es para ingenieros. Aquí vemos 2 comerciales, así que... Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil cómo se calcula la tasa de vejez, la proyección, es muy difícil. Y si un chileno no entiende cómo funciona su sistema previsional, es una expropiación de hecho. Entonces yo termino con la idea de que las medios de comunicación, que no hay ningún accidente, y que la democracia cuando llegó no quiso tocar, por eso debilitó la televisión pública, renunció a la radio pública, renunció a la creación de medios de pluralismo, y aceptó esta idea que lo más grave de un medio de comunicación es que sea esclavo del Estado, vale decir de los políticos, como si el Estado y los políticos fueran lo mismo. Y se le olvida que los medios de comunicación son esclavos de las AFP, porque el mayor avisador son las AFP. Entonces, nunca pudimos debatir y nunca se puede hablar de este tema. ¿Cómo te informa? Y hay 2 bienes jurídicos, y aquí termino. 2 bienes jurídicos. Uno es la libertad de expresión, que es lo que dijo Javiera. Claro, la Constitución devolvió la libertad de expresión, yo no estoy de acuerdo. Se ganó el derecho a expresarse en Chile, es cierto. Lo que no se ganó es el derecho a informarse. Y por eso que tuvimos hasta hace poco, y aquí termino, la Iglesia Católica, en una condición bastante única a nivel mundial, se benefició de 2 canales de televisión, de señal, de concesiones indefinidas de rango constitucional, indefinida, Católica de Valparaíso, Católica de Santiago de Chile, que depende del Vaticano, y que se permitió en 2002, si no me equivoco, no dar spot educativos sobre preservativos porque consideraba que en realidad el mejor método de vida sexual es la abstención. Y le rechazó al Ministerio de Salud del Estado de Chile los spots del preservativo. Eso es un crimen del punto de vista de la salud pública. Y no hubo nadie, acuérdense, que en las calles se movilizó porque no le estaban respetando su derecho a informarse. Yo termino ahí porque me parece que este está el nervio, el problema de lo que ustedes llaman en esta secuencia, la hipótesis de ustedes, de los plazos, la información. Para mí el 2019 es una crisis de información, es un pueblo que dice basta. Y por eso los canales de televisión estaban aterrados. Fíjate, aterrados durante la protesta. Pero pánico, los matinales ya, no sé si lo vieron, entregaban los micrófonos diciendo, hablen ustedes, ya, nunca más. Y hoy día, producto de la hibernación nuevamente, la televisión vuelve a imponer su agenda. Durante las protestas, lo más fascinante a mi juicio, era eso, era la televisión que se transformó, no sé si te acuerdas, en una especie de cámara de registro. Registraba nomás las marchas, mudo. Y todo el periodismo que había predicado contra los pingüinos, periodistas modernos, que son los periodistas progresistas, habían dicho que los pingüinos eran irresponsables, que los estudiantes del 2011 eran violentistas. El 2019 estaban diciendo, no, qué maravilla esta protesta. ¿Sabe por qué? No por la causa, era por la magnitud. Pero el 2011 también eran las mismas banderas. El 2006 eran las mismas banderas, pero a veces les dijeron violentos. Y el 2019 dijeron, no. Entonces quiero decirte que ahí, para mí, que soy director de cine y televisión, que mi obsesión es los medios de comunicación, porque todos nosotros 4 aquí somos hijos de la televisión chilena, te guste o no te guste. De eso hablamos. Esos son los liderazgos políticos, de eso, así nos nutrimos, comemos televisión mucho más de lo que queremos aceptar. Yo creo que al final lo que tú estás denunciando es como la ideología Chicago gremialista tan instaurada no solo dentro de los economistas de Chile y no solo dentro de los políticos de Chile, sino que yo creo que también, tal vez, tiene mucho que ver esto que tú mencionas de los medios, en el común y corriente de las personas. Yo creo que también dentro de la crisis que hubo en el estallido social fue una crisis un poco de expectativas, porque a mi parecer el chileno igual cree en el mérito.
y le dijeron, mira, si tú te esfuerzas lo suficiente Así vas a es. poder llegar arriba. Pero lamentablemente después vio que se esforzó y se esforzó y se esforzó y tal como dicen los prisioneros, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación y al final terminaste endeudado y trabajando como garzón en otra cosa porque en lo que estudiaste no hay campo laboral o no te pudiste desarrollar como querías. Pero al Completamente de final... acuerdo. Súper interesante esto que estás diciendo, el mérito y la deuda. Perdón, pero me parece súper interesante. Pero creo que de todas maneras, al final eso se termina replicando también en quienes muchas veces la izquierda y tal vez la élite de la izquierda como no ve en las personas como más necesitadas, en quienes dicen defender. Por ejemplo, si uno ve la aprobación respecto a una migración no descontrolada, pero con más libertades, quienes más se oponen son las personas que tienen menos recursos o menos educación, porque justamente los medios de comunicación le han vendido este discurso de que los migrantes vienen a los barrios a delinquir, a robarle el trabajo, etcétera. Sin embargo, la gente que tiene más nivel de educación está más a favor de la migración. ¿Y cómo entonces crees tú que un poco se balancea eso entre al final lo que la izquierda o la élite de la izquierda cree mejor según sus convicciones versus lo que al final el pueblo que dice defender quiere también? Sí, ahí también hay un caso... Ah, sí, dale nomás, Nacho, por favor. Dale. Sí, o sea, una pequeña intervención. Primero un poco, yendo por esta línea que está hablando Marco de los medios, algo que creo que fue muy latente este año que ocurrió en el Ministerio de Educación fue eso mismo, como no querer entregar educación en los medios. O sea, costó muchísimo, fue una pelea grande entregar... bueno, primero toda la educación dependía de una señal online cuando gran parte del país no tiene esa conexión, sobre todo Claro. en regiones. Y se usó, ¿cuánto fue? 3 horas de la tele, de televisión nacional, y ya había mucha gente que, porque hablaban de mapuches, se hablaba de que estamos ideologizando a nuestros niños. Entonces me parece como muy latente aún esa realidad, mientras que en países de Latinoamérica se dedicaban radios completas solo a temas de educación. Entonces creo que en ese sentido efectivamente los medios hoy en día siguen siendo cautivos, incluso cuando se trata como de la educación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Me parece que es un temazo. Y un poco ahora, tal vez, yendo un poco a lo que mencionaba Rodrigo, a lo que fue tu candidatura en esa época, cómo llegó a romper y cómo llegaste a convocar la votación que obtuviste con los medios como estaban y con todo este escenario mediático que existe hoy, existía en aquella época. Y aquí tal vez haciendo un análisis de por qué, si bien fue una ganada, como que a la larga, como que y yo muy honestamente creo que falló finalmente, como falló porque no se logró como un proyecto a largo plazo, y creo que ahí quien lo logró, y aquí siempre me molestan que soy la defensora del Frente Amplio, pero lo voy a decir. No cabe ninguna duda. Que claro, yo creo que eso es algo, porque si bien tú lograste esta mayoría, tal vez fue un proyecto personalista que no logró como esta idea de colectivo. Como no se logró un colectivo como sí tal vez lo logró el Frente Amplio, que si bien ahora se encuentra sumido en una crisis, creo que en su minuto lograron generar este colectivo de romper este duopolio que menciona nuestra hipótesis de hoy día. Y quería saber cómo lo sientes, tal vez, bueno, tú, Rodrigo, cómo lo sientes tú, Marcos, cómo ves ahora con perspectiva tu candidatura, con todo lo que has pasado, ¿cuál crees que fueron las victorias y con qué tal vez crees que te faltó? Yo, la crítica que hago, además de valorar mucho lo que lograste en ese periodo, fue que no se logró ese colectivo, no se logró como institucionalizar el descontento de la ciudadanía. Ahí justo en ese punto, y para que Marco también pueda expresar y defenderse, solamente precisar que cuando la Nacha habló del Frente Amplio, el Frente Amplio se acaba de fragmentar de nuevo. Pero más allá Los Frente Amplistas se estrellan en el Frente Amplio. Claro. Creo que hay un tema importante que
y quizás voy a ir en defensa de Marco. Yo creo que Marco fue la candidatura, ¿cierto? Que prematuramente advirtió aquel poder, ¿cierto? Que estaba concentrado y sobre el cual estaban muy cómodos muchos, ¿cierto? Pero sí, yo creo que el momento en el que se rompe el duopolio de verdad es con la irrupción del Frente Amplio. Quizás puede ser una forma de avisar, ¿cierto? Una alerta a lo que hace Marco en un principio. Pero muy curioso es, precisamente, que el Frente Amplio no deja la entrada del Partido Progresista al conglomerado. ¿Cómo veis eso tú, Marco? Yo no quiero polemizar, yo nunca he visto algo más, nunca he visto algo más individualista que el partido de Boric, que no me sé el nombre, pero sé que él firmó el acuerdo Convergencia de paz. Social. Se fue a firmar el acuerdo de paz solo él, contra su partido. Claro. Nunca he visto algo más individualista que RD, cuyo dueño es Giorgio Jackson. Me parece a mí que nunca he visto algo más individualista que Frente Amplio, es una sumatoria individual, el Partido Liberal. Si me pueden nombrar, por favor, usted otro líder que Vladimir Milosevic. El presidente, recién hablamos. Tiene otro diputado, sí, tiene otro diputado el Partido Liberal. Ok, perfecto. No, los dejo, pero para que se respondan. Del PRO solamente conozco uno. Sin Google. Imposible. Va, ¿y qué pasó? Lo que te quiero decir es que son puras fórmulas, y te lo digo con mucho respeto, pero son puras fórmulas mercuriales. Y claro, yo creo que el Frente Amplio usó una estrategia que usó la derecha para demolerme, porque era el verdadero candidato que podía ganar el 2014-2015. Se prestaron para un juego, para ocupar un espacio súper legítimo, pero están pagando los costos. Predicaron sobre la transparencia y la corrupción, terminaron metidos con casos de corrupción con plata pública, cosa que yo nunca he tenido. A mí se me acusó de un avión que no era delito, que era falso. Plata pública nunca he tocado. Al Frente Amplio se le acusa de corrupción con plata pública. Plata pública, dinero de los pobres. Entonces, yo creo que ustedes se prestaron para eso y fue doloroso porque hicieron de mi caída una parte de su estrategia súper legítima y ganaron. Y yo creo que hay gente súper preparada. Oye, cuidado ahí, ustedes no. Yo soy de Red Liberal, la Javi más cercana a la centroizquierda concertacionista y la Nacha socialdemócrata. Sí. Yo creo que se equivocaron, yo creo que todos estos proyectos y Red Liberal, todo eso es súper respetable, pero también es la expresión también de lo que Pinochet soñó. Somos todos un poco el síntoma de un fracaso, ustedes también, quizás más todavía. Matar a los partidos políticos, hablar mal de los políticos, hablar de lo independiente, creer que la novedad, la renovación política es mejor que lo antiguo. ¿Qué fue tu discurso del 2009? Yo lo sigo creyendo. Mira, te voy a dar un ejemplo más provocador para que polemicemos juntos. Ya. La idea de ustedes, mucho, que es súper legítima, es que se requiere renovación. ¿Me pueden demostrar estadísticamente que lo nuevo es mejor que lo antiguo en política? Pero aquí nadie ha dicho eso. No, pero es el principio básico de los colectivos nuevos. Cuando uno no quiere participar de partidos antiguos porque quiere algo nuevo, yo también, ¿eh? Si uno dice bueno, yo creo no que soy... eso fue como la falla también del Frente Amplio, como somos lo nuevo y, o sea, que lo nuevo no lograron proponer, no lograron proponer un proyecto político contundente y terminaron, como decís tú, siendo los nuevos que nunca pudieron ponerse de acuerdo y terminaron un poco yo creo que en eso Marco, más que polemizar, vamos a estar de acuerdo. O sea, yo creo que es algo sumamente necesario. O sea, por ejemplo, si tú ahí, cuando estuvieron los tres precandidatos del PPD, cuando les preguntaron si se consideraban feministas y sus respuestas, pero es que eran para morirse, porque uno primero le echaba la culpa a una mujer de su machismo, otro decía como que Heraldo no salía como sí, la igualdad de derechos, así como medio fome. Soporífero. Y Tarut, no me acuerdo qué dijo Tarut, pero también fue una estupidez. Entonces, creo que ahí es justamente donde uno dice, como chuta, el PPD, que es un partido de yo creo que entre todos los militantes suman miles de años, justamente les falta esta renovación, porque las ideas van progresando y creo que no necesariamente lo nuevo es mejor, pero sí es necesario para poder ir comprendiendo también cómo va avanzando la sociedad. Totalmente, pero en esa línea, Marco, ¿por qué no seguir el camino dentro del Partido Socialista, que es un partido que se renovó?
¿Por qué te fuiste No, por ese es fuera? el punto. ¿Ah? Es que yo creo que no. Yo creo que ese es el punto. Yo creo que el Partido Socialista durante 10 años se negó a las primarias. Se negó a legislar hasta recién después del 2019. Recién diputados socialistas legislaron sobre el aborto. Yo creo que la novedad en política es una fantasía de gente que está más preocupada de comprar yogurt en el supermercado. Salvador Allende no era nuevo. Si cito a Beatriz Sánchez, dice, no, yo no soy como Marco, no soy eterna candidata. Salvador Allende fue 4 veces. Sí. O sea, para Beatriz Sánchez, para el Frente Amplio, Salvador Allende es un patético, supongo. Patético, ¿no? Perdió 3 veces. Que el presidente más lamentable. Que pedazo político patético. En algún minuto Beatriz Sánchez dijo que el gobierno de Allende fue radical y después tuvo que salir a desdecirse. No, lo que quiero decir que creo que eso, yo quiero decir que no son ustedes ni yo, no, todos creo que estamos en una pelea muy difícil. Esta conversación es muy rica, no se puede hacer en televisión, porque siempre parece como, la televisión es como el país de Tontilandia, siempre hay un tonto o tonta que te va a decir una estupidez tan grave que no va a poder discutir de esto. Si no, es que los políticos, bueno, tonto nomás, tonto, porque de lo que se trata, como decía Platón, que es más antiguo que andar a pie, que no defiende la política, defiende lo peor de la política. Y como los tontos que odian la política y los políticos son los que hacen que Bolsonaro y Trump sean presidente. O Piñera. No, yo creo que en eso estamos súper de acuerdo. De hecho, la semana pasada, o la semana antepasada, tuvimos a Renato Garín con nosotros. Y una de las cosas que conversamos y en la que estábamos muy de acuerdo es que son los empresarios los que están más cómodos cuando la gente odia a los políticos. Y eso es precisamente lo que pasa en Chile. El problema de eso es que es una bomba de tiempo. Pero eso justamente es lo que quería instaurar Jaime Guzmán. Totalmente. De hecho, eso mismo decir, es como lo que quiere el gremialismo, obviamente, como sacar la política de la política, y creo que se ha visto también mucho en el fenómeno, bueno, también lo comentaba en el episodio pasado, de como esta idealización de los independientes también. Claro. Exacto. Y como la amenaza que significa una candidatura independiente que no es clara con sus posturas como a nuestro sistema político, yo me imagino que de todas maneras van a haber muchos candidatos constituyentes que van a hablar de los políticos de siempre, y que algo también se da, en nuestro contexto universitario, año a año, como este descontento se traduce finalmente en un odio a la política que le da espacio al gremialismo a los extremos. Oye, pero ni siquiera en los constituyentes, lo vimos de hecho en la misma franja de Bópoli, que decía, no sé si se acuerdan, partía diciendo la política es una mierda, y lo dice un partido político. Y hace unos días también Felipe Kast tuiteó que Ignacio Briones era como perfecto porque era el antipolítico. Entonces, no sé. Oye, Marco, ¿y tú crees que, por ejemplo, cómo ves como el término de la concertación y comienzo de la nueva mayoría? ¿Crees que esto nace también como por los autoflagelantes que dijeron como no, sabéis que no estamos haciendo las cosas tan bien, tenemos que ser más transformadores? Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que eso es. Creo que el triunfo de los autoflagelantes por sobre los autocomplacientes, en términos más antiguos, estoy de acuerdo contigo. Pero el legado es Piñera. ¿Ah? El legado es Piñera. Ya, pero ahí yo quiero decir que creo que los medios de comunicación tuvieron un rol fundamental en hacer caer a la presidenta. Y de todas maneras, Bachelet terminó su primer mandato con un 80% de aprobación y el segundo con un 40%, y ya quisiera tener Piñera al acercarse aunque sea, o tener la mitad de ese 40%. Y yo creo que ahí el tema con el caso de Ábalos, los medios tuvieron, pero así un rol fundamental que no se vio cuando Piñera llevó a sus hijos a las reuniones a China, a las reuniones que eran privadas, gubernamentales, que yo creo, al menos en mi parecer, es más grave aún de lo que pasó con Bachelet. Pero ojo ahí, porque Bachelet, un año antes de la elección, estaba bordeando el 20% también de aprobación, y el día de Piñera está en el 19% en la última academia. Y el último año siempre es un repunte gigante. Se viene toda la vacunación masiva, se viene el repunte económico, se viene menos desempleo. Piñera va a ser el presidente que va a votar la mascarilla probablemente. Así que también no me apresuraría a decir que Piñera no va a terminar con una aprobación. Creo que sea con un 40%. Pero más allá de eso, es innegable que después de Bachelet y de toda la lectura de la nueva mayoría, el gobierno que vino después fue Piñera, y fue con una mayoría histórica.
pero también teníamos un candidato, o sea, que bueno, yo lo admito, o sea, mi voto no fue por Guillermo, fue en contra de Piñera. No lo consideraba un buen candidato, creo que calentaba menos que sol de invierno, así que también es complejo medir también esa... ¿Cómo lo veis tú, Marco? ¿Cuál, perdón, en cuál de los ángulos? Desde el punto de vista de la nueva mayoría y también en ese contexto la irrupción de las nuevas fuerzas políticas en ese contexto, en particular el Frente Amplio. Exactamente. Yo, para no perderme, yo valoro muchísimo al Frente Amplio, ¿no? Por si acaso, creo que es un aporte. No creo que sea creo que cuando aspiran, cuando se ponen en la posición de predicadores, se caen y quedan desnudos. Porque la política no es andar vestido de blanco. La política no es andar por un camino de barro tirándole barro al de al lado. Es llenarse de barro. Eso es la política. Es pactar con lo más difícil. Es negociar es el acuerdo. Hay una cierta opacidad en la política. O cuando Giorgio Jackson fue candidato único por Santiago Centro con omisión cuando se lo pidió a Bachelet. ¿Eso lo hizo por Facebook Live? Justo estaba hablando de eso. Eso lo negoció en secreto, obtuvo lo que yo no tuve, por ejemplo. Yo competí contra un señor Daniel Jadwe, un candidato humanista y una demócrata cristiana para ser diputado. Tuve 5 competencias. Giorgio Jackson, cero. Entonces creo que yo no conozco mucho a Giorgio Jackson, pero lo que no me parece grave no es eso. Es que después diga que él quiere la nueva política y odia la concertación, pues si él su cupo se lo da a la concertación. Yo siempre cuento esta anécdota, aunque se enojen algunos, porque creo que con el Frente Amplio hay que llegar a acuerdo, que yo fui invitado por Nicolás Izaguirre al Ministerio de Educación cuando era candidato presidencial, el más alto en la encuesta. Entonces yo voy con mi equipo y me abre la puerta un señor Crispi, que era el asesor pagado a 5 millones de pesos al mes de Nicolás Izaguirre de la reforma educacional de la concertación. Pero Me siento en la oficina, me ofrece café Miguel Crispi, me ofrece café 3 dirigentes más de RD, que me dicen, ¿quieres un café? Le digo, claro, lógico. Yo era el candidato de oposición a la derecha y a la concertación, y no los critico por haber sido asesores de la reforma educacional de la concertación, no los critico. Creo que el problema no es ese, que es una mala reforma, pésima, mala reforma. No critico eso. Que eso me parece bien. De hecho, yo podría discutir si, mirando para atrás, no debí yo haber llegado a acuerdo con Bachelet, aunque yo creo que Bachelet nunca se quería reunir conmigo en 15 años. Por tanto, supongo que el acuerdo no era posible. Pero de repente yo soy el equivocado y Crispi tenía razón. ¿Me explico, no? Era mejor negociar, pactar en la sombra y obtener cupos, que es lo que hizo Crispi, y lo felicito. Pero no digan después de eso que no quieren la cocina, si estuvieron en la cocina ellos. Los cargos los obtuvieron en la cocina por cuota. No fue por mérito, fue por cuota. Yo creo que ese problema es otro, y por eso es que el lenguaje de cuota, de cocina, es el lenguaje del mercurio. Es el lenguaje de no reconocer la importancia. Y quiero darte un ejemplo filosófico muy breve, que me parece una trampa del debate moderno, porque yo me encanta la modernidad, lo contemporáneo. Pero hay un problema con la transparencia. Mire, les voy a mostrar una geometría. Ustedes ven todo, ¿no es cierto? Por supuesto, estamos viendo una libreta en este momento. Ven todos los lados de la libreta, ¿no es cierto? Sí. Pero hay un lado que no ven siempre. No lo están viendo, el lado blanco que yo veo. Porque la transparencia total es imposible. Es un ejemplo de Bergson, no es mío por si acaso. Bergson, un filósofo. Bergson, de usar este ejemplo, decía: la fantasía de la sociedad de la transparencia es fascista. Es fascista. Porque en alguna parte existe una opacidad de todas nuestras vidas. Y yo creo que la política requiere mucha transparencia en el gasto público, en la función pública, en el patrimonio, el conflicto de interés. Pero en la conversación política no se puede hacer en live. Termino con un ejemplo. Los chalecos amarillos, que mucha gente pensó que era un movimiento de izquierda en Francia, se fueron dando cuenta con el tiempo que era más bien un movimiento de derecha. Hubo una reunión muy famosa en que está el primer ministro de Francia, están los chalecos amarillos quemando París, y él los recibe, el primer ministro de Francia. Y uno de ellos entra así, entra aquí, entra a la reunión con el primer ministro con el teléfono así, lo va grabando todo. Y él dice: somos la nueva política, somos la renovación, y grabamos todo. Y el primer ministro le dice: no, si usted quiere negociar conmigo, usted apaga ese teléfono. No, dice, ¿usted tiene miedo a la ciudadanía? Dijo: no,
porque sacado de contexto una negociación política para acordar que ustedes paren las protestas y el gobierno conceda, era solo una ley. Si usted saca de contexto esto, no se entiende. Apague el teléfono. Se retiraron los chalecos amarillos. ¿De acuerdo? No hubo la reforma que ellos querían. Perdió el gobierno y perdimos todos. Era mucho mejor que apagar el teléfono y se pudieran juntar. La idea de la casa de vidrio en la política es fascista. Mata el pensamiento complejo. Yo necesito hablar contigo porque sé que hay una cámara, sé que estoy en un rectángulo, estoy en un cuadrado con ustedes, sé las reglas del teatro en que estamos. Tú apagas la cámara y voy a tener otro tono. No voy a vehemente, no hablo así. Tú imaginas que con la Karen no hablo gritando. Hola Karen, ¿cómo estás? Bueno, en mi rollo política no hablo así en mi partido. ¡Ah, no! Me retengo y le digo, a ver, pensemos bien. ¿Qué hacemos con el Partido Comunista? Que son conversaciones de otro nivel. No mejor ni peor. Tú requieres opacidad en la política para poder trabajar. La transparencia infinita. Y esa es la confusión de la corrupción del Estado, la transparencia en el Estado, que es muy importante, la transparencia en la empresa, que es muy importante, la transparencia en el parlamentario, pero en la política nunca será 100% transparente como quieren los fascistas, que quieren que en el fondo los políticos sean simplemente, lo han dicho además, ellos dicen, ¿por qué no lo hacemos por software finalmente? ¿Por qué tenemos políticos? ¿No habéis escuchado ese discurso? ¿Para qué tenemos políticos? El Transantiago era contra los políticos, lo hicieron los tecnócratas y mira el desastre. Ojalá un político hubiera opinado al Transantiago en privado. Si un diputado Recoleta le hubiese dicho, oye Velasco, súper bueno tu proyecto, hay un problema, espérate, hay un problema, es que en mi ciudad, en mi comuna, los buses oruga no pueden doblar. Y si un diputado le hubiese dicho a un alcalde, oye, tecnócrata, genio titulado en la superuniversidad, en la calle Bandera hay un túnel, no pasan los buses, no los conoces, no pasa el Transantiago. Lo que te quiero decir es que como todo se hizo, como dijeron ellos, no, pero con técnicos auditables, no, escucha al alcalde que no sabe a lo mejor hablar técnicamente como tú, pero conoce su comuna. Claro. Bueno, y ahí también hay un tema interesante con cómo están posicionados los alcaldes para la presidencial. El caso de Joaquín Lavín, Jadwe, Evelyn Matei. Creo que hay un punto interesante ahí. Pero ahora, bueno, en honor al tiempo, ¿cierto? Entiendo que sí, está ahí un poquito apurado. Pero tocaste una persona justo ahí que me pareció interesante para hacer el vínculo con lo último para ir cerrando a las deliberaciones. Andrés Velasco, sí, hoy día comparten coalición con Andrés Velasco, como en el pasado. Sí, exactamente, ¿cierto? Entonces, resulta que se rompe, ¿cierto?, el duopolio con un aviso prematuro, ¿cierto?, de un Marco Enrique Minami, y después con ya la consolidación del sistema proporcional y la aparición del Frente Amplio. Resulta que hoy día el Frente Amplio llega como una suerte, a mi parecer, de hijo pródigo, ¿cierto?, donde probablemente los padres lo van a recibir cual parábola. Y tú estás en coalición con algo muy parecido a lo que era la concertación, sino casi lo mismo, digamos. Porque me dicen como, no, lo que pasa es que esto es la nueva mayoría, más Meo y Velasco. No. Básicamente la concertación. Entonces, es unidad constituyente una concertación 2.0, y desde ese punto de vista podríamos empezar a caer ya las deliberaciones si efectivamente estamos de vuelta a un duopolio, y si el duopolio es malo en sí mismo, digamos. Yo no creo que los duopolios sean malos en política a priori. El tema es qué implica ese duopolio. Y ahí, bueno, si queréis, dale Nacha, Javi y después Marco para ir cerrando. Dale Nacha, dale. Ya, bueno, parto yo. Yo creo que, y lo comentaba un poco en el podcast pasado, como unidad constituyente más lo que fue el nuevo trato, se convierte tal vez en este sector, no sé si moderado, pero este sector de centro-izquierda que no quiere pactar con el PC en un tipo como de lógica de no queremos como respaldar como extremistas, cuando el PC en Chile, como también mencionaba Garín en el capítulo pasado, es una cosa no media extraña. Y
Y en ese sentido creo que las similitudes son demasiadas. Se incluye ahora tal vez un ala más fuerte como liberal, se puede ver también en algunas listas, bueno, los distritos como del sector oriente de Santiago, por ejemplo. Pero creo que lo que más rescato tal vez es como la contraparte, que es Chile Vamos finalmente, y cómo esta derecha se unificó y pactó con el extremo, con el Partido Republicano, que tomó bastante fuerza, mientras como a la izquierda está este popurrí de opciones, está este Frente Amplio, que no sabemos bien cómo se está posicionando, como no sabemos bien cuáles son sus cartas fuertes, y en ese sentido creo que sí se está generando tal vez esta nueva concertación, pero con estas caras nuevas, pero finalmente tenemos que estar a la espera de si se va a proponer algo nuevo, y creo que, como mencionaba Rodrigo, el duopolio no es malo per se, pero si es que vamos a tener tal vez este nuevo duopolio si vamos a tener nuevamente este duopolio con cúpulas de poder, este duopolio desconectado, este duopolio que maneja los medios, de todas maneras va a ser algo perjudicial. Creo que esa es la clave, cómo se van a conectar como unidad constituyente con el trabajo territorial. Creo que es la clave de cómo va a resultar esto. Yo por mi parte creo que apruebo la hipótesis, creo que sí estamos volviendo a un duopolio. Aquí me voy a poner Matea, voy a mostrar unos datos que, bueno, sabemos que este duopolio era alimentado también por el sistema binominal, ahora pasamos a un sistema proporcional. Sin embargo, por ejemplo, la fuerza de la mayoría, que el PS, PPD, PR y el Partido Comunista, sacó un 24,1% de los votos en los diputados y tiene una representación de 27,9%, o sea, está 3,8 puntos porcentuales sobre representado. Y el otro partido que está sobre representado, la otra coalición sobre representada es Chile Vamos, que sacó un 38,8 y tiene un 46,5. O sea, tiene una 7,7 puntos de sobre representación. Sin embargo, el que está subrepresentado es el Frente Amplio, que sacó 16,5 y tiene 12,8. Creo que a pesar de tener un sistema proporcional, estas dos grandes coaliciones siguen estando potenciadas. Y también creo que las votaciones dentro de los partidos han demostrado también que el Frente Amplio, que nace como esta coalición que sabe lo que la gente quiere, que representa lo que la calle dice, al final tiene 700 votos en una votación de si van aliados o no con el Partido Comunista, mientras que la DC en las primarias sacó más de 25.000 votos. Entonces creo que el Frente Amplio podría haber sido una buena irrupción de este duopolio, sin embargo su convicción de minoría los mató. Y además también coincido con Marco en que fueron parte de, y ahora son como los que reniegan de eso, pero no olvidar que también en los gobiernos de Michelle Bachelet estuvieron ahí metidos en el Ministerio de Educación robando como malo la cabeza. Así que creo que sí vamos a tener este duopolio, pero sí va a ser un duopolio distinto, porque además antes teníamos la Alianza por Chile, que teníamos muy marcado y muy atomizado a RN, y por otra parte muy atomizado a la UDI. Sin embargo, ahora en RN hay como dos corrientes súper distintas, una súper asociada al Partido Republicano, como es la Camila Flores, y otra un poco más progresista. Evópoli también tiene como su línea liberal, como lo que era antes, pero también tiene su línea que es la Juventud UDI. Entonces es un duopolio distinto, y que es un duopolio, yo creo, solamente por mero pragmatismo, por sacarme a foto, y que al final por eso terminaron pactando también con el Partido Republicano. Bueno, ahí para hacer el... Muy breve para complementar algo que se me quedó también en el tintero que menciona la Javi, es que claro, como que este Chile Vamos tiene un extremo muy, muy fortalecido y una centro derecha que no está convocando a nadie, que está ahí con liderazgos como puntuales que no se ponen de acuerdo, y creo que si bien, siendo yo como una persona ya de centro izquierda, que eso también es sumamente perjudicial, porque no vamos a tener, tal vez, en un caso hipotético, un gobierno de derecha, no vamos a tener un gobierno como los anteriores, vamos a tener un gobierno con el Partido Republicano, vamos a tener un gobierno, y si bien no son parte, tengo entendido, como oficial de Chile Vamos, como que esto marca un precedente del que yo creo que no hay vuelta atrás. Ahí, bueno, para ir complementando también lo que dijo un poco la Javi,
el sistema proporcional lo que hace generalmente es beneficiar a las terceras listas. Beneficiar a las primeras y segundas listas y perjudicar a las terceras listas. Y el Frente Amplio, naturalmente, hoy día es una tercera fuerza. Por lo tanto, solamente ya desde ese punto de vista, creo que pensar en un duopolio político es bastante factible, y sobre todo por lo amplio que exige que sean las coaliciones. Marco, ¿cómo cerráis tú? Y estáis muteados, así que tenéis que... ahí está. Yo tengo que partir, así que estoy muy contra el tiempo y me pasé un poco en la hora. No, yo creo que probablemente tengan razón ustedes, los tres, y en materia del duopolio. A mí me pasa que la democracia, que es el tema de fondo, más que su sistema electoral, que nunca es perfecto y lo saben los que estudian estos temas, la democracia está desafiada por la economía. Y en América Latina y el Caribe lo que tenemos es una crisis social de desigualdad, de pobreza, que es salvaje. Hay países que retrocedieron 120 años según la estadística. O sea, países que están peor, nunca han estado peor, para ser más preciso, que en 120 años. Nunca se conocía una crisis tan grande. ¿Por qué 120 años? Porque desde esa época hay estadística. O sea, están en países que están enfrentando. Y Chile, en su economía compleja, no tan compleja tampoco, pero tiene un dato inédito. Están los tres mercados principales en este modelo exportador agresivo. Tiene en recesión Europa, recesión Estados Unidos, y en contracción económica, con un crecimiento desacelerado de 2 puntos China. Y creo que esa es la pregunta. ¿La democracia resiste? ¿Cuánto tiempo resiste la escasez la democracia? Y los autoritarismos resurgen también cuando la escasez se sostiene. Y mi pregunta es, ¿cuál es la tasa de crecimiento, para ponerlo en términos incluso más simples, con que la democracia mínimamente vigorosa? ¿Cuánto es? 3 puntos, que es la capacidad de crear empleo. Y Chile conoce ya hace muchos años un crecimiento muy mediocre. Entonces uno podría hacer un paralelo, es decir, el desarrollo económico de Chile, complicado, un crecimiento desacelerado, una bonanza que depende básicamente del precio del cobre, la bonanza fiscal, y la crisis democrática. Entonces creo que a mí el tema del duopolio, no, igual que tú, Rodrigo, me importa re poco, para serte honesto. Me parece que el tema no es duopolio, no, el tema es qué tipo de duopolio, el servicio de qué. Yo mi crítica del 2009, para cerrar, al duopolio, y por eso es que encuentro un gran aporte al Frente Amplio, es que ese duopolio, había abandonado el ánimo de debatir, tenían un pacto de no debatir. Yo presenté y fui el primer y único diputado de la historia de Chile que presentó la ley de aborto en 2006. Y es la Concertación la que censuró el debate, que prohibió el debate, escuchan, declaró inadmisible la ley, no la quiso debatir. Es la Concertación. El presidente de la Asamblea era PPD, Antonio Leal, la presidenta era Bachelet, la ministra de Salud era socialista, el ministro de la Presidencia, que ve las leyes, socialista, Piera Gallo. Y yo era socialista. ¿Cuántas veces en la historia de Chile tenías diputado, presidente de la Cámara de Diputados, ministro de Salud, ministro de la Presidencia y presidente? Casi el mismo partido. Dime cuándo. Laicos. Yo creo que ahí el duopolio era vomitivo y había que terminar. Y me alegro de haber terminado con esa lógica. Ese fue el costo y sigo pagando los costos con decenas de acusaciones por eso mismo, porque me los enfrenté pero con dureza. Y la pregunta es si el Frente Amplio va a ser capaz también de entender ese mensaje, de que si bien pone correctamente los debates, es capaz de construir mayoría con quienes execra. Porque yo también tengo la peor opinión de buena parte de mis hoy día nuevos aliados. No se preocupen, no soy cándido. No es que de repente me desperté y encontré fascinante a Camilo Escalona. Fíjate, no me había dado cuenta que el tipo... no me di cuenta que Alewi y Escalona eran fascinantes. No, me acabo de dar cuenta, fíjate, que necesité un café. Nada. Sé exactamente quién es Andrés Velasco. Sé lo que defiende. Sé lo que es Ignacio Bocar, mis antiguos adversarios. Pero también sé que necesito, para construir una mayoría, al Frente Amplio y a Camilo Escalona. Y tengo un problema. Porque no me alcanza solo, y tampoco le alcanza a Escalona sola, ni a Boric solo. No le alcanza. No nos alcanza. Porque por mucho que ustedes desprecien o no al PRO, somos el 5% del electorado. Por mucho que desprecien o no a alguien al Frente Amplio, es hoy día que el 10, el 12% del electorado. Por mucho que uno sea anticomunista, es el 5% del electorado. Entonces, hay gente que te gusta o no, y ya te sume el 20 rápido, te sume el 20. 20% así, con 3 conceptos. Eso es casi la mitad de la oposición. Entonces,
donde estemos todos, donde estén ustedes, donde esté yo, donde estemos todos, tengamos algún minuto, por necesidades electorales tenemos que conversar. Y bajar los vetos, porque yo tengo vetos. Tengo vetos para ustedes también, tengo miles de vetos. Y ustedes conmigo. Ahora podemos buscar lo que nos une y lo que nos desune. Y yo hoy día, mi energía está puesta en ver lo que me une. Y de esta conversación me llevo el espíritu libre, el espíritu tolerante, su mirada ávida de debatir, y espero que hayan recogido la misma, la mía, que hambre de escuchar y de aprender. Y de repente yo provoqué, pero también para escuchar de vuelta. Así que les mando un beso, un abrazo. Yo había previsto 1 hora, ya nos pasamos. Les mando un abrazo a los tres, a Nacha, a Javier y a Rodrigo, y a los seguidores de este programa, gracias por haberme considerado. Besos y abrazos. Vale, muchas gracias, Marco. A ti. Chao. Bueno, chao, me voy corriendo. Bueno, y teníamos pronosticado un bloque más, ¿cierto? De el momento pop, ¿cierto? Pero yo creo que lo vamos a dejar para otra, ¿les parece o no? Porque ya estamos cerrando. Sí, más encima, seamos bien sinceros, iba a ser sobre El Padrino y las dos no habían visto El Padrino. Así que no. Pero con el resumen que nos hiciste. Bueno, tuve que escribir toda la película. Sí, pues porque yo me sé el final. Bueno, eso sí, no, fue mal negocio. Ya, vamos cerrando entonces.